Sí, seguro de Timoteo 2:19. Timoteo. Está casi al final de la Biblia. Amén, gloria a Dios. Pues el tema de hoy se llama somos diferentes, vivamos diferentes. En Cristo Jesús somos diferentes. Tenemos que aprender a vivir diferentes. Es decir, no podemos ser cristianos pareciéndonos al mundo. Y no podemos decir que somos cristianos viviendo como el mundo vive y si no hay una diferencia del mundo. Tenemos que ser totalmente diferentes. Y muchas veces a nosotros, con nuestro carácter, nuestras formas, tal vez no somos diferentes cuando todo nos está oprimiendo. Nosotros tenemos que aprender a ser diferentes dentro y fuera de nuestra vida cotidiana, normal, familiar, emocional, dentro de nuestros negocios, de nuestros trabajos, dentro de la escuela, dentro de nos presionen o no nos presionen. Nosotros tenemos que aprender a ser diferentes en la vida. No podemos ser iguales a los del mundo ni reaccionar conforme el mundo reacciona. Amén. Y eso es un poquito difícil de comprender, pero tenemos que hacerlo. Versículo 19, antes de empezar vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar escuchando tu palabra, de poder estar aquí junto a ti. Gracias porque nos permites conocerte un poco más, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos revele esta palabra, porque lo único que queremos es conocerte más a ti para hacer con excelencia la razón de nuestra existencia en Cristo Jesús, Señor. Amén. Versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Vamos a analizarlo rápidamente. Dice, pero el fundamento de Dios es firme. ¿Qué quiere decir que el fundamento de Dios es firme? Es un fundamento como cuando hacen las casas, se pone un fundamento de piedra para que la casa no se vaya a hundir, se hace un pozo en la casa y se van creando fundamentos para que al momento de poner toda la casa encima, la casa no se vaya para un lado ni para el otro. ¿Ok? ¿Qué significa que el fundamento de Dios esté firme? Significa que es inamovible. Sofi, no le muevas el S, Sofi, por favor, para que no se vea el rechinido. Gracias. El fundamento de Dios es firme. ¿Qué significa que sea firme? Significa que no se puede mover y que es una base sólida y que ni tú ni yo lo podemos mover y que ese fundamento no depende de lo que tú piensas o lo que tú digas, sino de lo que Dios está diciendo que es el fundamento. ¿Ok? Y te dice que es firme, es inamovible. No es algo que yo lo pueda mover, sino es algo que permanece. Y dice ahí, pero el fundamento de Dios es firme teniendo este sello. ¿Qué es este sello? Un sello se daba a las personas como autorización o como que algo es de la persona. Entonces, este sello que está diciendo, este sello significa que es, así es mi aval, ¿ok? Dios te está diciendo, este es mi aval. No es la forma en que tú digas cómo vivir, no es la forma en como el pastor diga cómo vivir, como el mundo dice, como las noticias, como los artistas dicen cómo vivir, sino es la forma en que yo digo cómo vivir, dice Dios. ¿Amén? Y dice, yo estoy dando mi aval, estoy poniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Ahí lo dice, este sello: conoce el Señor a los que son suyos. La pregunta es, ¿tú eres de Cristo? ¿El Señor te conoce? Porque si tú eres de Cristo, gloria a Dios, el Señor te conoce. Si tú no eres de Cristo, el Señor no te conoce. Pero, pastor, ¿cómo saber si soy de Cristo? ¿Y cómo saber si el Señor me conoce o no te conoce? Sencillo, cuando tú le has dado tu vida a Cristo Jesús y tú estás viviendo para Cristo y estás cambiando tu vida para Cristo y estás teniendo una relación con Cristo todos los días y Dios te empieza a hablar como nos hablan y nos dice, no me gusta esta actitud tuya, no me gustan estas cosas tuyas, y tú las empiezas a cambiar por amor a Él. Tú empiezas a dejar ciertas cosas, tú empiezas a abandonar ciertas cosas. Entonces tú te estás dando cuenta que Dios te está conociendo y que tú lo estás conociendo a Él. Y que el Señor te dice, tú eres mío. Por eso te estás apartando de cosas. Y ahí dice, conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, el Señor te está diciendo, mi fundamento está basado ¿en qué? En conocernos. Si tú no me conoces, dice el Señor, si tú no me conoces, dice el Señor,
Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y les dice que llegaron una vez unos discípulos y que le van a decir, Señor, Señor, nosotros te conocimos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, aquel otro. Y dijo Jesús, apartaos de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo, Señor? Yo iba a la iglesia. Pero ¿cómo, Señor? Yo cantaba, yo levantaba las manos, yo oraba, yo hacía esto, aquel otro. Y Dios te está diciendo, no es cuánto levantes tus manos, no es cuánto tú crees orar, porque a lo mejor la mayoría de tus oraciones son, bendíceme, prospérame, lléname, amé, amé, amé. Y nada de buscar a Dios, nada de Cristo, nada de ser un pastor. Por eso Dios nos puso como ovejas, porque todo es, lléname, bendíceme, puro me, para mí, para mí. Entonces, Dios nos dice, tal vez tú llenaste oraciones y tú pensaste que me conocías. Tal vez tú leías la Biblia, pero no la estabas leyendo, estabas buscando, sacándole provecho a la Biblia. Como hoy en día hay muchos que se aprovechan de sacarle provecho a la Biblia. Hoy en día hay demasiada gente en redes sociales falsa, predicando un evangelio, hablando de Cristo, y luego tú los ves y te quieren vender un curso para hacerte millonario. Todo eso no es de Dios. Conocí una persona que una vez me tocó encararlo y decirle, te voy a enseñar los 7 pasos bíblicos para hacerte millonario. No existen 7 pasos bíblicos para hacerte millonario, no hay. Hay principios bíblicos que cuando uno vive bajo la palabra de Dios, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te da lo que tú necesitas, pero yo necesito aprender a depender de mi Dios, porque mi vida no está basada en los 7 pasos bíblicos, sino está basada en que yo lo conozco y Él me conoce y yo vivo para Él. No está basada, Señor, si yo hago los 7 pasos, bendíceme. No es así. La gente piensa que yo hice los 7 pasos, bendíceme. No es así. Es conocerlo a Él. Toda la Biblia está basada en conocerlo a Él. Toda la Biblia nos habla de Él para que aprendamos quién es Él, cómo es Él, qué le gusta hacer, cómo quiere que vivamos nuestra vida. Y cuando yo vivo bajo esos límites y esos parámetros de Dios, la bendición de Dios viene a mi vida. Yo no necesito 7 pasos, necesito su presencia en mi vida para vivir la vida que Él le manda. Y Él te prospera y Él te da todo lo que tú necesitas. También dice la palabra de Dios, apártese de iniquidad. Apártese de iniquidad. ¿Sabe lo que significa apartarse de iniquidad? Salir corriendo de todo lo que tiene aspecto de mal. Yo tengo que salir corriendo de todo lo que tiene aspecto de mal. Si yo me sigo mezclándome con algo que parece que es malo, yo no me estoy apartando del mal. Yo tengo que salir corriendo de todo aquello que tiene aspecto de malo. Por eso dice el Señor, fíjense lo que dice, el Señor conoce a los suyos. ¿Y cómo el Señor me conoce? Sencillo, ¿te estás apartando de la iniquidad? No, no me estoy apartando de la iniquidad. Entonces el Señor no te conoce. ¿Cuál es el fundamento del Señor? Que el Señor te está diciendo la iniquidad, o sea, la maldad, el pecado y yo no vamos afines, no comulgamos. Somos 2 cosas como una gota de aceite y agua que somos totalmente diferentes y no tenemos nada que ver en conjunto. Y como no tenemos nada que ver en conjunto, no se mezclan. ¿Qué quiere decir eso? El Señor te está diciendo bien claro, si usted practica el pecado, no te conozco. Usted sigue fornicando, adulterando, mintiendo, robando, viendo lo que no debe ver, chismeando, haciendo esto que el otro, el Señor te va a decir, no te conozco. Sigue hablando mal de las personas, sigue viendo mal, sigue, en lugar de hacer el bien, sigue guardándose todo el bien que debería hacer, el Señor te va a decir, no te conozco. Y no porque el Señor no te quiera conocer, porque tú no estás dispuesto a apartarte del mal. Una cosa es que cometamos un error, y que caiga en esa situación y le pida perdón a Dios y me aparte. Eso es de cristianos. Todos los días que hacemos eso. El que diga que no es un mentiroso. Yo cuando me enojo le grito a mi hija. No le digo cosas malas, pero me enojo, me exalto, a veces me enojo con mi hija porque es la única que me saca de quicio. Porque yo pensé que el rebelde iba a ser el niño y la rebelde es la grande. Y era un amor de chico, pero bueno. Entonces a veces le tengo que llamar la atención. Y a veces nosotros ahí cometemos errores. Entonces uno comete errores y cuando uno comete errores se tiene que dar cuenta que es un error. Y uno tiene que cambiar y uno tiene que apartarse de todo eso. ¿Sí me explico?
La Biblia dice que si nuestro ojo nuestro ojo nos hace caer en pecado, córtate el ojo, arráncatelo. La gente me pregunta, es que, Adrián, es que tú piensas muy radical. No, no es que pienses radical. Toda la Biblia es radical. Fíjense bien, ¿qué tontería cabe pensar que un cristiano, si te dice Dios que el mundo va para allá y tú tienes que ir para lo contrario, ¿qué te hace pensar que tengo que ir pegado para el mundo? O al este o al oeste. Si va para el norte, yo tengo que ir para el sur. Eso es radical. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que somos totalmente diferentes, que no tenemos ninguna comunión con este mundo y que tenemos que ir totalmente pueblos diferentes. La Biblia es radical, Jesucristo es radical. ¿Por qué radical? Porque no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, dice Jesucristo. Pero como no somos del mundo, el mundo no nos ama. Y gócense, porque a mí tampoco me amó, dijo el Señor Jesucristo. Y como a mí tampoco me amó, a ustedes también los van a odiar. Porque el mundo va para esta forma de pensar y dice Dios, yo quiero que vayas para el otro lado. Eso es radical. El cristianismo es radical. Si tú vas a una iglesia donde no te enseñan que eres radical, tú estás mal. Donde están yendo es la iglesia o las iglesias que están ahí están mal. Porque Jesucristo nos enseñó desde una manera muy fácil de decir, tu ojo te es ocasión de pecado, sácate el ojo. Tu brazo te es ocasión de caer, córtate el brazo. Pero duele, sí duele. Pero es mejor que tu cuerpo entre todo completo al cielo que por culpa de tu brazo o tu ojo vayas al infierno. Es radical. Jesucristo nos está diciendo, apártese de iniquidad. ¿Te das cuenta que es radical? Pablo nos está diciendo, el apóstol Pablo aquí, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos ahorita invocamos el nombre de Cristo cantando? Si tu corazón fue sincero con Cristo y cantaste ahorita a Cristo y le dijiste, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, tú tienes que vivir de una forma radical. Tú tienes que aprender a dejar todo aquello. Por eso yo cuando me convertí a Cristo, una de las primeras cosas que dije, que hice, me acuerdo que se los he platicado, estaba fumando en el patio, en un mini patio que teníamos del tamaño de esto en la cárcel, y yo me acababa de entregar a Cristo, tenía tal vez una semana por ahí, y estaba fumando, y me dice Dios, ¿estás dispuesto a ir con todo conmigo? Yo ya tenía como unas 2 semanas, una semana ahí de estar conociendo un poco al Señor, y le dije, sí, Señor, yo creo que tenía como 2, 3 semanas. Y me dijo, pues quiero que dejes el cigarro. Y yo le dije, chis, pero pues, ¿qué tiene que ver el cigarro con esto? Todavía no entendía muchas cosas. Porque tenía 2, 3 semanas apenas de leer la Biblia. Y dije, tiene razón, Señor. Yo no sabía que tenía que ser radical, pero si quiero seguirte a ti, tengo que dejarlo todo. Yo no sabía que tenía que dejarlo todo. Inclusive todo aquello que a mí me gusta hacer. Me acuerdo que le di el último toque al cigarro, lo tiré en el piso, dejé, lo puse en su lugar, porque como era cárcel, si me hubieran tirado me castigan. Entonces lo fui, lo acomodé, lo puse donde tenía que haber sido, y después de tirarlo, nunca más volví a agarrar un cigarro en toda mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender a ser radicales. Y yo no leí la palabra de Dios que me dijera eso. ¿Qué fue lo que me llevó a hacer? El Espíritu de Dios dentro de mí, que mora dentro de mí, nos ama celosamente y nos está santificando día con día. Por eso siempre les he enseñado que nosotros tenemos que ser flojitos y cooperando con el Espíritu Santo, porque cuando yo soy flojito y cooperando con el Espíritu Santo, yo le hago caso al Espíritu Santo. Cuando yo quiero poner mi terquedad, cuando yo quiero poner, ¿pero por qué? Pero pues que, ¿por qué es así? Yo tengo que entender que mi carne me está hablando para no dejar de hacer lo malo que me gusta hacer. Porque mientras estemos en este cuerpo, usted va a querer hacer todo lo malo que su cuerpo quiere estar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este cuerpo no va a ser redimido. ¿Cómo que no va a ser redimido, pastor? No, la Biblia nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando Jesucristo entra a su vida, su espíritu es hecho nuevo. Y nosotros tenemos 2 trabajos que hacer. El alma sí va a ser redimida, pero ¿cuándo va a ser redimida? Hasta que vayamos en el cielo. ¿Pero cómo, pastor? Sí, la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos dice que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Renovar mi mente, la forma de pensar con la palabra de Dios. Sacar toda la basura que yo pensaba antes. Pero ¿cómo voy a cambiarla si la leo 10 minutos y estoy más pegado al mundo? Pues tengo que aprender a pasar más tiempo con Dios y menos tiempo con el mundo. Con esa amigo que me gustaba chismear, que solamente hablan de cosas, por ejemplo, de cosas que no debes hablar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar pádel y antes jugaba mucho pádel. Pero ya no juego tanto por 2 razones. Una, porque el Señor me quitó. Y 2, porque terminaba el partido y se ponían a hablar de puras tonterías. Y hasta que el Señor me dijo, salte de ahí.
Y uno lo veía como que un momento de que terminé de jugar, de relax y esto y que el otro, media hora y me voy. Y el Señor me dice, no, ni media hora, vete. Y se tiene que oír, se tiene que ir porque hablan pura tontería. A lo mejor no todas las veces que hablaba iban tontería, pero uno se va acomodando y va hoy escuchando tontería tras tontería. Y uno empieza a pensar como el mundo. Entonces, Dios nos dice, apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Nosotros somos diferentes y tenemos que aprender a ser diferentes. A ser diferentes. No podemos ser igual como el mundo. Veamos lo que hizo Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 12. Está para la izquierda. Nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. No podemos ser igual. Juan capítulo 8. Me decía un amigo la vez pasada, bueno, es que tengo otros amigos cristianos, no sé, me dice, no sé si son nivel diferente o qué, de cristianos, pero son cristianos como tú. Y ya no le entendí. Y le dije, pues, ¿cómo? Pero se refería, no se refería a un nivel de cristianismo, sino se refería a un nivel de intenso, de los que están todo el día, ve a la iglesia, que esto, que el otro, que el otro, que el otro. Porque ya después cuando le dije, oye, ¿qué quieres decir? Como que somos niveles, pero somos cristianos como tú. Me dijo, no, es que son cristianos como tú, porque son cristianos, pero él es bien intenso, él me está todos los días, oye, fuiste a la iglesia, esto, que el otro, que el otro, el otro. Entonces, bueno, eso es intensidad normal de otro tipo de cosa. Dice, pero en cuanto a los valores cristianos y todo lo que tenemos que estar siguiendo, tenemos que seguirlo, ¿verdad? Amén. Juan capítulo 8, versículo 12, les dije. Vean lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, el título dice, Jesús, la luz del mundo. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Acuérdense que la palabra seguir es bien importante. Jesucristo en Mateo 6, 24, acuérdense que les dijo Jesucristo, todo el que quiere venir en pos de mí, ¿qué le dijo? Niéguese a sí mismo. Y lo segundo, y lo tercero, ¿te estás dando cuenta? Todo el que lo quiere venir. Jesucristo aquí, vamos a parafrasearlo teniendo todo el contexto completo. Yo soy la luz del mundo, el que se niegue a sí mismo, tome su cruz, me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se está entendiendo? Es decir, toda persona que quiera caminar con Cristo y ser conocido por Cristo, tiene que aprender a negarse a sí mismo y a tomar su cruz. No hay opción, no hay opción. Las personas que van a la iglesia y no toman su cruz y no se niegan, no son cristianos, no tienen la luz del mundo, no tienen a Cristo dentro de sus corazones. Por más que digan, ¿cómo es posible que una persona siga estando haciendo lo malo y diciendo que tiene a Cristo? No puedes. No puedes. No, vuelvo a repetir, no estoy hablando de caer en errores, estoy hablando de seguir practicando una vida constante de pecado. Y Dios nos dice, ustedes ya son la luz del mundo, porque yo estoy dentro de ustedes. No vayan para allá, pero Proverbios nos lo describe de esta manera. Proverbios 20:27 nos lo describe de esta manera. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué significa eso? Que tú y yo somos la lámpara, no somos la luz. Tú y yo no producimos la luz. Somos la lámpara. Al aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, es decirle, Señor, yo me rindo ante ti, yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz y te sigo. Yo estoy permitiendo que la luz entre a mi vida, porque dice la Biblia que si yo leo la palabra, me va a dar luz. Y al darme luz, yo tengo que aprender a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz y seguirlo. Y al yo seguirlo, Jesucristo nos dice, ya no andamos en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora por eso nosotros vemos las cosas diferentes y vemos el mundo diferente y vemos el mundo que mal está y la forma en que el mundo vive y todo lo que el mundo hace es maldad. Ahora vemos todo eso. ¿Por qué lo vemos de esa manera? Porque le di acceso a Jesús a mi corazón y su luz está inundando mi lámpara por dentro. ¿Qué significa eso? Que tengo que ser diferente. Si no hay diferencia dentro de mí, a comparación de mi vecino, de mis primos o de las personas que no conocen al Señor, entonces no hay cambio alguno. Y como no hay cambio alguno,
el Señor no me conoce. Acuérdense, el fundamento del Señor está firme. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? Porque no hay luz. ¿Por qué no hay luz? Porque no me estoy negando a mí mismo, no estoy tomando mi cruz, ni estoy siguiendo a Jesucristo. Yo quiero hacer lo que yo quiera hacer. ¿Me explico? Entonces, por eso puedes ver a muchas personas que se dicen ser cristianos y no hay cambio en ellos, porque no son cristianos. Tú te puedes poner como tú quieras, tú te puedes poner el sobrenombre de cristiano, pero no eres cristiano. Tú te puedes llamar cristiano, pero no eres cristiano. La Biblia dice que por sus frutos se conocerán. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, un árbol malo no puede dar frutos buenos. El que es naranjo, da naranjas, no da papayas. ¿Cierto? Las mujeres que son en Cristo no pueden estar chismeando. Pero si chismean una vez, el Señor les perdona. Los hombres no chismeamos. Comentamos. Hacemos comentarios. Comunicamos y hacemos comentarios, nada más. Las mujeres sí se van con toda la alevosía y ventaja contra la otra mujer. Pero bueno, aclarado el tema de que no chismeamos. Tenemos que aprender eso. Claro que a veces uno puede chismear, digo, no que podamos, chismea, pero uno le pide perdón al Señor. El chisme es cuando lo hago constante. Yo conozco amigas que se juntan solamente para chismear. Y lo único que hacen es chismear todo el día. Y ya viste fulanito, mi mamá es una de ellas, le encanta chismear. Mi mamá y sus hermanas. Que cuando voy en Navidad, ya nomás empiezan a chismear y como que ¿para dónde me hago? Para allá, y voy para allá, voy para otro lado. Y ya están otros tíos también chismeando porque tienen 9 hermanos. Entonces están todos por allá, entonces es difícil. Y luego, pues me hago para acá. Y mis primas, pues salieron igual. Y me hago para el otro lado. Y ya tengo sobrinos grandes que tienen 25, 26 años y salieron igual. ¿Para dónde me hago? Entonces, me pongo a chismear. No, no es cierto. Entonces, hay que aprender toda esa parte. Uno sabe, y uno dice, no es que chisme bueno, no hay chisme bueno. Hablar mal de una persona no es chisme bueno. Siempre es malo. Y Dios no quiere que hagamos eso. Somos la luz del mundo para ser diferentes. Nuestra vida tiene que ser diferente. Mire lo que dice en Mateo 5, 14. Más para la izquierda, por favor. Mateo 5, 14. Mateo 5, 14. Amén. Jesucristo hablando a sus discípulos en Mateo 5:14, les dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Ya les expliqué por qué. No es que tú y yo tengamos luz. No te creas la última Coca-Cola en el desierto. Tú y yo no somos la única Coca-Cola en el desierto. La última Coca-Cola en el desierto es Jesucristo. Él es la luz. A través de Él tenemos la luz, que somos nosotros lámpara. Y por eso tenemos la luz. Y Jesucristo le está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué le dice vosotros sois la luz del mundo? Porque les está hablando su palabra a Jesucristo. ¿A quién le está hablando Jesucristo? Le está hablando ahí, le está hablando, veamos el versículo, capítulo 5, versículo 1. Dice, viendo a la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. ¿Te das cuenta que le hablaba a sus discípulos? ¿Quiénes son sus discípulos? Aquellos que se negaron a sí mismos, tomaron su cruz y lo siguieron. ¿Ok? Y luego en el versículo 14 le dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Se da cuenta que nosotros tenemos que alumbrar a todos los que están en la casa con nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cónyuges, nuestros hijos. Es una responsabilidad como padres alumbrar a nuestros hijos. Es una responsabilidad como hijos alumbrar a nuestros hermanos. Es una responsabilidad como cónyuge alumbrar a nuestros cónyuges y a los demás que están en nuestra casa. Dice, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
¿Se da cuenta que las personas tienen que ver a través de nosotros la luz que es Cristo Jesús? Tiene que ver que somos diferentes. Las personas, los hombres, las personas que están en el mundo tienen que ver que somos diferentes, que hay algo diferente. Si tú en tu trabajo te ven diferente, es que hay un problema. Si tú con tu familia no te ven diferente, hay un problema. Si tú en tu familia o con tus amigos con los que te reúnes de vez en cuando no te ven diferente, hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque eres igual a ellos. ¿Y por qué eres igual a ellos? Porque estás siguiendo al mundo. Aunque tú dices que eres cristiano, aunque tú dices voy a la iglesia, esto que lo otro, si no hay un cambio en tu vida y la gente alrededor no lo puede ver, entonces no estás siguiendo a Cristo. Y la Biblia dice, apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor Jesús. El Señor conoce a todos los que le invocan. Entonces Jesús no te conoce y te va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Vamos hasta la derecha, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, para aprender a qué nos llamó Dios. Primera de Pedro capítulo 1, 13, perdón. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, hasta la derecha. Casi donde se va a acabar la Biblia, pero no tanto. Capítulo 1, versículo 13 al 19. Cuando ya llegaron, díganme amén. ¿Listos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Casi al final de la Biblia, casi al final de la Biblia. ¿Ya llegaron? Casi al final de la Biblia. Ok, fíjense. No soy yo, es la palabra de Dios, ¿ok? No se enoje con el mensajero, enójese con el que escribió la carta, ¿ok? Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completamente en la gracia que se os traerá. ¿Qué significa ceñir los lomos? Significa esfuérzate. Significa pon tu atención, tu dedicación. Es decir, métele más empeño, más fuerza, más esfuerzo a tu crecimiento espiritual. Métele más ganas a lo que estás haciendo para Dios, porque si no le metes esas ganas, te vas a caer en las mentiras del mundo. ¿Y qué significa lo que dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Bueno, en entender a Cristo Jesús, ¿ok? Sed sobrios. ¿Qué significa sed sobrios? ¿Está hablando de sobriedad del vino? No, no está hablando de sobriedad del vino. Está hablando de la sobriedad mental y espiritual. Está hablando que no se nos metan pensamientos mundanos y que no se nos metan confusiones, que cuando uno empieza a beber vino y a beber vino, se empieza a borrachar y la mente se empieza a confundir, que es exactamente lo mismo. Si tú no te emborrachas por una copa de vino, pero si te tomas 10 copas de vino, pues sí te emborrachas. Si tú te sigues juntando con las personas que no debes juntarte y estás oyendo lo que no debes oír, tu mente se va a pensar diferente. Y cuando menos lo piensas, ya estás pensando como el mundo y actuando como el mundo. Y eso es lo que está hablando de sobriedad. Está hablando que nuestra mente sea libre para pensar de acuerdo a la luz que tenemos dentro, que es Cristo Jesús. Versículo 14. Como hijos obedientes. ¿Se da cuenta? Como hijos obedientes. ¿Qué significa hijos obedientes? Que tenemos que hacer caso. Le guste o no le guste, usted tiene que hacer caso. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra salud, ignorancia. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que obedecer los deseos, por más que me encante el chisme con un café, con un pan. ¿Ah? No voy a escuchar eso, o no voy a hacer, le estoy hablando en chisme para hablar algo normal, pero puede ser cualquier cosa. Yo no voy a estar pegado a eso. ¿Por qué? Porque me está diciendo que como hijos obedientes, no me debo conformar. ¿Sabe lo que significa conformar? Cuando usted hace un pastel, ¿dónde lo mete? Bueno, eso, ¿a dónde lo mete primero? ¿A un qué? A un recipiente. ¿Y cómo se llama ese recipiente? Molde. ¿Y qué significa un molde? Te están dando forma. ¿Te das cuenta que cuando estás pensando como el mundo te está moldeando a lo que el mundo quiere?
Y eso es lo que está hablando ahí. Está hablando, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. ¿Qué significa eso? Significa que hay un molde y el mundo te quiere meter en ese molde. Y el mundo te está diciendo qué pensar y no te salgas de este molde y este molde es. Y la forma en que tú te quieres salir, la gente te empieza a ridiculizar, la gente te empieza a hablar mal contra ti. Y cuando se vive en un gobierno opresor, empiezan a perseguirte y hasta matarte, como lo que está pasando ahorita en Inglaterra. ¿Sí saben lo que está pasando en Inglaterra? Acaban de arrestar a un predicador por predicar en la calle. Predicar, hablar de Jesucristo en la calle. ¿Por qué? Porque el gobierno inglés desde hace mucho permitió que entrara el poder económico de los musulmanes. Y hace 20 años entraron los musulmanes, compraron equipos de fútbol, compraron empresas, compraron muchas cosas. ¿Y qué creen que hicieron con ese dinero? Fueron comprando el parlamento, y cuando se fue cambiando el parlamento hoy piensa como musulmán, aunque no sean musulmanes, porque son gobernados por los musulmanes, porque ellos son los que manejan el dinero. Y ellos empiezan a crear leyes, y una de las leyes que metieron es que no se puede predicar la palabra de Dios en Inglaterra, y que van presos. Ya fue preso un niño de 10 años también por predicar la palabra de Dios hace como un año. ¿Está entendiendo? En México no tardamos con este gobierno, por eso también es otro tema que hay que empezar a orar para el cambio de este gobierno. Amén. Porque este gobierno se está descubriendo que es satánico y se está descubriendo que no es de Dios y que es un gobierno que busca las cosas de este mundo. Entonces, oremos por esa situación. Amén. Dice, como hijos obedientes. ¿Qué significa como hijo obediente? Que usted tiene que hacer caso y va a hacer caso. ¿Pero por qué tengo que hacer caso? Porque usted dijo, lo que leímos en Mateo 6:24, dice 16:24, perdón, que no lo hemos leído, pero lo hemos leído otras veces, porque usted se negó a sí mismo, tomó su cruz y siguió a Jesucristo. Por eso soy obediente, porque ya le di mi vida a Cristo Jesús, ¿ok? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. ¿Qué significa que no me conforme? Que me salga del molde, en el molde en que mis deseos están gobernados por cómo vivía mi vida antes, porque mi vida estaba influenciada por este mundo y gobernada por este mundo. ¿Ok? Dice, los deseos que antes tenías, ¿se da cuenta? Cuando dice la palabra antes tenías, es pasado, presente, futuro. ¿Se da cuenta que ya no los tiene? Fíjese lo que dice. No os conforméis a los deseos que antes tenías. Pastor, ¿eso significa que ya no tengo esos deseos? No, usted ya no tiene esos deseos. Pero entonces, ¿por qué a veces deseo hacerlo? Porque es algo que usted hacía antes. Y si un pensamiento le entra, ¿te recuerdas cuando hacías aquello? Y tú le empiezas a llenar la cabeza de esas piedritas, vas a querer volver a esos deseos. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron de Egipto y no veían la comida ni los manjares y decían, no, mejor vámonos otra vez a Egipto. Pero en Egipto eras esclavo, eras gobernado por los egipcios. No te dejaban hacer lo que querías. Todo el día era trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y te daban de azotes. ¿Cómo es posible que quieras regresar a eso? Ay, pues es que estábamos mejor en Egipto. ¿Por qué? La Biblia dice que porque esa gente que iba caminando en el desierto iba murmurando contra Dios y nunca le creyó a Dios. Y la Biblia dice que Dios no se agradó de ellos y de todos, porque se cree que muchos teólogos dicen que era lo mínimo que era el campamento de Israel. ¿Sabe cuánta gente era? ¿Lo mínimo? Digan un número. 10,000. ¿Otro? ¿Otro? El teólogo más corto, 1,500,000 de personas. El teólogo más largo, 3 millones de personas sacó de Israel. 3, ponle si quiere 1,500,000, 3, lo que usted guste. 1,500,000 si quiere lo mínimo. 1,500,000 de personas sacó Moisés de Israel. Bueno, Dios lo sacó por mano de Moisés y cruzaron el Mar Rojo. Por eso tardó tanto en abrirse el Mar Rojo para cruzar tanto el Mar Rojo. Por 8,000 personas, hombre, ni para qué lo abro. Cruzarle por arriba. Dios les daba 1,500,000 de comida a personas, 1,500,000 de comida a las personas. Todos los días. Dios les lo sacó y ese 1,500,000, ¿sabe cuánta gente entró a la tierra prometida de ese 1,500,000 de personas? Quitando niños quitando niños y menores de 40 años. ¿Sabe cuántos entraron?
Quitando los niños, quitando los menores de 40 años. ¿Sabe cuántos entraron de ese 1,5 millones? Dos personas. Pero ¿quiénes fueron los que más entraron? Los que eran menores de 40 años, que después de 40 años ya tenían 80, y los hijos de ellos, que volvieron a ser otros como 3 millones de personas después, ¿ok? Se limpió la generación. ¿Por qué se tuvo que limpiar la generación? En Hebreos, usted puede encontrar ese versículo en Hebreos 3 y 4. Dice, porque yo no me agradé de ellos, dice Dios, porque todos estuvieron murmurando y no tuvieron fe para entrar a la tierra prometida. No tuvieron fe y todos estuvieron murmurando, diciendo, ¿para qué Dios nos sacó aquí para matarnos en el desierto? Y todos estaban pensando regresar ¿a dónde? A Egipto. Si tu mente está pensando en regresar a Egipto, ¿qué significa Egipto? Aquello que eras esclavo de, pero tú no lo sabes, que eras esclavo de la pornografía, del adulterio, de la mentira, del robo, de lo que tú quieras. Eras esclavo de la mentira, de lo que sea. Tú estás queriendo regresar a eso. ¿Pero por qué estás queriendo regresar a la droga, lo que sea? Porque estás recibiendo pensamientos, que esos pensamientos te están esclavizando otra vez. Y dice la Biblia que Dios no se agradó de ninguno de ellos. Y que Dios dijo, esta generación, ¿qué significa la generación? Arriba de 40 años no va a entrar a la tierra prometida. Todos los menores de 40 sí iban a entrar. Y los otros dos, ¿por qué sí? Que eran mayores. Porque ellos fueron los únicos dos que le creyeron a Dios. Moisés también iba a entrar, pero por otro tema Moisés no entró, que después que fue el otro tema. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan la mujer de Lot? ¿Por qué se convirtió en sal? Unos dicen, oye, Dios, pero eres bien radical tú, si la mujer nomás volteó y la convertiste en sal. Cuando la palabra de Dios habla que la mujer de Lot volteó, no significa que ella volteó a ver. Significa la palabra hebrea que está ahí, que ella volteó deseando y diciendo, mis amigos, mis amigas están muriendo, prefiero estar con ellas que haciendo esto. Y por eso Dios la convirtió en sal. Porque Dios la sacó. Tuvo misericordia de ellos y la sacó. Y ella quiso regresar donde se cometía el adulterio, fornicación, la homosexualidad, y incluso con animales, que no me acuerdo cómo se llama esa cosa, pero bueno, incluso con animales, porque eso es lo que practicaban ahí. Por eso vino el juicio de Dios tan fuerte sobre Sodoma y Gomorra. Amén. Entonces, dice el versículo 14, como hijos obedientes. ¿Ya se dio cuenta por qué tenemos que ser obedientes? Tenemos que obedecer a Dios. Le hemos dado nuestra voluntad. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Se da cuenta que éramos ignorantes porque no teníamos la luz, pero ahora que tenemos la luz, ahora podemos ver y ya no somos ignorantes. Ahora por eso entiendo que aquello que me gustaba hacer no estaba bien, aunque el mundo lo llamaba bien, aunque mis amigos lo llamaban bien, aunque mi familia lo llame bien. Dios lo llama pecado. Y ahora estoy viendo la luz de Dios, la verdad a través de Dios. Versículo 15, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos nada más en la iglesia, nada más en su casa, nada más con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir, en el trabajo, en el colegio, en el supermercado, en cualquier cosa que yo esté haciendo, dentro, fuera de la iglesia, dentro, fuera de mi casa, esté con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con quien sea que esté, con mis amigos, haciendo el deporte que yo tenga que hacer, practicando cualquier cosa que yo tengo que practicar. Yo tengo que vivir de una manera santa delante de Dios. ¿Qué significa santo? Santo significa apartado para Dios. ¿Qué significa apartado para Dios? Vivir como Dios dice que debemos vivir, porque no me estoy amoldando a este mundo, porque no quiero ser de este mundo, no pertenezco a este mundo. Ahora tengo la luz de Jesucristo y la luz de Jesucristo me apunta para allá. Por más que el mundo se burle, mis amigos se rían, por más que las personas me digan que soy un radical, un extremo, no me importa. A mí lo que me importa es que el Señor me diga, te conozco. Te conozco. Si yo ando conforme al mundo, el Señor me va a decir, yo no te conozco. Y yo no tengo salvación. Pero si el Señor me dice, te conozco, tú tienes salvación. Amén. Voy a leer otra vez el versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Se está dando cuenta? Dios es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La santidad no es un grado donde decimos, oh, mira el pastor, es bien bueno, es bien santo. No es eso. La santidad es apartado para Dios. ¿Qué significa apartado para Dios?
Señor, yo no voy a hacer lo malo que antes deseaba hacer, voy a cambiar mi vida para ti. Sé que voy a avanzar 10 pasos, pero voy a retroceder 2 porque a veces voy a caer, pero te voy a pedir perdón y me voy a salir corriendo de esa situación porque no quiero volverla a hacer. Eso es santidad. Santidad no significa que usted nunca vaya a fallar. Santidad significa que estoy haciendo todo lo posible para obedecer a Dios, pero cuando falle le pido perdón, Él me da su perdón y sigo avanzando. Pero no soy como aquellas personas que perdóname y lo sigo haciendo, perdóname y lo sigo haciendo, perdóname y lo sigo haciendo, porque eso no es conocer a Dios. Amén. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿conducidos con qué? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted tiene que aprender a vivir en el temor de Dios, lo que les dije. Las iglesias no te predican vivir bajo el temor de Dios. Usted y yo tenemos que vivir todos los días bajo el temor de Dios. Aquí lo dice, en vuestra peregrinación significa, ¿sabe lo que es una peregrinación? No sabes. Una peregrinación no es la que van los santos ahí con los católicos ahí, la peregrinación no es esa. Una peregrinación te dice que tú vas de paso, que no eres de aquí. Pero pastor, ¿cómo que no soy de aquí? Nuestra vida no está aquí. Nuestra vida está con el Señor, en el mundo nuevo que Él nos va a dar y vamos a estar allá. Entonces, en esta vida, ¿qué somos? Estamos de paso. Esta vida no es la vida. Esta es la vida para tú decidir si quiero estar con Dios toda la eternidad o quiero estar en el infierno toda la eternidad. Pero si quiero estar con Dios, tengo que seguir a Dios, porque ¿qué me hace pensar? Decirle que quiero estar contigo, pero estoy haciendo todo lo malo que Dios dice que haga. No puedo. Señor, es que te amo tanto, pero quiero estar contigo, pero Señor, pero sigo haciendo esto malo. El Dios te dice, yo no te conozco. Tienes todo el tiempo para arrepentirte, arrepiéntete. Entonces Dios le está diciendo ahí que nuestra vida, mientras vivamos en esta tierra, porque no es la vida final, es un momento de paso, dice, condúcete con temor. ¿Qué significa temor? Con sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Aprendiendo a ver la vida como Dios la hizo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que leer la Biblia para entender los parámetros que Dios marca, los límites que Dios dice, y Dios me dice que yo no puedo voltear a ver a las mujeres con deseo porque eso es pecado. Entonces yo me someto a Dios y busco nomás a mi mujer. ¿Sí me explico? Y todas las demás cosas, yo no codicio. ¿Por qué no codicio? Porque la Biblia dice que no codicie. ¿Por qué no haces esto? Porque la Biblia lo dice. Ah, ¿estás siguiendo reglas? No, no estoy siguiendo reglas. Estoy amando a mi Creador, lo estoy conociendo y estoy haciendo lo que Él le agrada porque lo amo. Y se me quedan viendo así toda con cara de... Los casados no siguen reglas. Usted deja de hacer cosas porque usted ama a la persona que tiene a un lado. ¿Cierto? Es lo mismo con Dios. Su relación, por eso los matrimonios que están basados en reglas fracasan. Porque el primer descuido, el hombre o la mujer quieren romper las reglas. Pero las personas que están fundamentadas en un amor verdadero, que es un respeto mutuo entre hombre y mujer, el cónyuge, esposo y esposa, no lo hago porque lo amo. No hago esto porque lo amo. No lo hago porque lo amo. No porque no debería. No porque nos pusimos reglas, sino porque verdaderamente amo a esa persona que está ahí delante de mí. Aunque a veces me saque pelos blancos, canas, me saque pelos morados, lo que usted quiera, aunque ande así, pero he decidido amarla. El amor no es un sentimiento, sino es la firme decisión de decidirte hacer el bien todos los días, integralmente, espíritu, alma y cuerpo, a una persona, sin que me haga daño y sin hacerle daño a esa persona. ¿Ven? Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice la Biblia? Que fuimos, ¿qué? Rescatados. ¿Qué significa que fuimos rescatados? Que alguien nos tenía presos. ¿Quién nos tenía presos? El diablo. La Biblia dice que el diablo nos tenía presos a su voluntad para que nosotros no veamos la luz y seguir haciendo lo malo todos los días, y por eso hacíamos lo malo todos los días, porque yo era un esclavo vendido al pecado y no podía ver la luz. Pero ahora que tengo la luz que se llama Cristo Jesús, yo puedo obedecerlo. Ahora dice, sabiendo que fuiste rescatados. Si ya fui rescatado, no le pertenezco al diablo, le pertenezco a Cristo. Él me rescató. ¿Cómo sé que me rescató? Porque dice ahí, porque fuiste rescatado no con oro. Dios no dio oro por tu precio, Martita, por tu precio, José. Dios no pagó oro. ¿Sabes lo que pagó, José?
su sangre. ¿Y sabes qué sangre fue? ¿La qué? La sangre de Dios. No fue la sangre ni de América, ni la mía, ni la de Felipe, igual a la de nosotros. Fue la sangre del mismo Dios que se hizo hombre, se humilló y sacó toda su sangre, que ese era el precio por nuestros pecados para rescatarnos de la vana forma que vivíamos antes, que dice que la adoptamos ¿de quién? De nuestros padres. ¿Por qué de nuestros padres? Porque también nuestros padres, los míos, no conocen al Señor. Estoy orando para que lo conozcan. Y todo lo malo que aprendí, lo aprendí de mis padres. También las cosas buenas. Tenemos que aprender nosotros a entender esa parte, que fuimos rescatados. Mi papá lo amo mucho, mi mamá la amo mucho, pero desde que decidí seguir al Señor, decidí sacarme todo el equipaje que tenía de mis padres en mi mente. Saqué toda la basura que había enseñado a mis papás, mala o buena, porque inclusive lo que yo creía que era bueno de ellos era malo. Mi mamá me enseñó muchas cosas que parecían buenas, pero tienen trasfondo malo. Y no lo veo como una mala manera, lo veo como ese era el conocimiento de ellos. ¿Me explico? Pero cuando uno conoce al Señor, uno tiene que ponerse toda la luz de la palabra. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Mira, vamos rapidísimo ahí a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Está por la izquierda, tantito, no mucho, o sea, tantito. 5:19. Muchos ya conocen ese versículo, los deseos de la carne. Gálatas, tantito a la izquierda, tantito a la izquierda. Unos 3, 4 libros que vienen siendo como unas 20 hojas más o menos. Gálatas. ¿Dónde estás, América, ahí? ¿En qué? No, más para allá. Sí, ¿dónde estás? A ver. Ahí, ponle pausa nomás para ver ¿qué libro estás ahí? Tantito más, síguele. Ahí. ¿Listos? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Lo voy a leer rápido, no me quiero meter mucho en este tema porque estos se explican solos por sí solos, ¿ok? Versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, que en su Biblia, ¿cómo viene traducido inmundicia? ¿Maldad o qué viene? Impureza, todo lo impuro, lascivia. ¿Cómo viene lascivia para ustedes? ¿Se da cuenta? Pasiones sensuales, tampoco puede. Idolatría, hechicería. ¿Sabía que la palabra hechicería fue lo que le expliqué bien, la palabra farmacéutica, que viene siendo drogas? Ahí habla de drogas. Enemistades. ¿Se da cuenta que no puedo estar enojado porque con la comadre, no puedo estar enojado con el compadre, no puedo estar enojado con un amigo? Pleitos. Es que no le hablo a mi hermana ni a mi mamá desde hace años. Celos. Las parejas no pueden tener celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. Borracheras. Orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican, ¿se da cuenta la palabra practicar y no cometer un error? Usted puede caer en un error de esos y pedirle perdón a Dios. Practicar es que todos los días me levanto, ¿dónde está la hechicería? ¿Dónde está la idolatría? ¿Dónde está la fornicación? ¿Dónde está esto, aquello? Todos los días se levanta porque usted quiere practicarlo como un jugador de fútbol. Todos los días se levanta porque usted quiere practicar fútbol porque el fin de semana usted va a dar el partido. ¿Me explico? Todas las personas que practican todos los días el pecado no conocen a Dios. La persona que practica la santidad, que significa que todos los días busca apartarse para Dios, es de Dios. Usted avanza 10 pasos, siempre le he dicho, va a retroceder 2 porque en este mundo mientras estemos aquí vamos a pecar. Entonces usted comete un error, le pide perdón a Dios y se aparta. A la otra semana usted vuelve a cometer esos 2 pasos, pero esos 2 pasos no son los mismos pasos con los que cayó, son otros pasos diferentes.
¿Sí me explico? Porque usted va creciendo de fe en fe. Y a lo mejor hasta cierto tiempo más adelante, ¿ok? Versículo 21, en la parte final, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa que no heredarán el reino de Dios? No te conozco. Jesús te va a decir, no te conozco. ¿Se está dando cuenta? Por eso es imposible que una persona que se diga cristiana y va a la iglesia, levante las manos, cante, salte, haga lo que quiera. Es que sentí bien bonito, el Espíritu Santo me tocó y esto que el otro. Si su vida no cambia, no fue Dios. Fueron sus emociones las que estuvieron presentes. No el Espíritu de Dios, fue su emoción. Por eso tenemos que vivir nosotros, tener la firme decisión de vivir para Dios, apartados y diferentes para Dios. Amén. Y por último, dice vamos a Santiago 4:4, que está tantito a la derecha, igual como unas 20, 30 páginas a la derecha. Santiago, está pasando el libro de Hebreos. Santiago 4:4. ¿Sabe cómo se llama Santiago en inglés? Yo lo sé por mi hijo eso. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de Santiago en inglés? James. Como nosotros lo que hicimos, Jaime, compres una Biblia en inglés, vayas al libro de Santiago y va a decir James. Así como Señor, no encuentro el libro, no encuentro en Santiago el nombre de Santiago, ¿ah? Y Dios me dijo, pues lee la Biblia, y cuando la leí me di cuenta que Santiago era como Jaime, bueno, en realidad Jaime para nosotros le decimos James, pero es Jamie en realidad Jaime. Y James, no sé qué relación tiene que ver con Jaime con Santiago, pero bueno, así lo puso la Biblia. ¿Quién soy yo para decirle que no a Dios, verdad? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿sabe lo que usted significa? Adúlteras, como un adulterio. Usted está casado con alguien, conoce a otra persona y tiene relaciones sexuales con esa persona, ese es el adulterio. ¿Qué le está diciendo? Oh almas adúlteras, ustedes están casados con Dios y aún siguen adulterando con el pecado. Es decir, ustedes están casados con Dios, pero aún siguen amando el pecado y de vez en cuando se revuelcan con el pecado. Eso es lo que está diciendo. Y no de vez en cuando como un error, lo está diciendo como una práctica constante. Oh almas adúlteras. Almas, la palabra alma tiene que ver con la mente, emociones y voluntad. Es decir, mi alma, mi mente, mis emociones y mi voluntad se están revolcando con el pecado todos los días. Por eso le está diciendo Santiago ahí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo? Ah, ok, ya estoy entendiendo por qué soy adúltero, porque estoy teniendo una amistad con el mundo. ¿Qué significa una amistad con el mundo? Que estoy aprendiendo y quiero la forma que el mundo piensa y vive. Pero levanto los domingos la mano en la iglesia, digo que soy cristiano, cuando dicen un versículo digo amén, cuando tengo un problema me hinco, le pido a Dios, pero yo amo a Dios con todo mi corazón. Y Dios te dice, eso no es, eso se llama adulterio. Tú dices que tienes un esposo que se llama Dios, pero te revuelcas con el mundo, con la forma de pensar del mundo. Vives exactamente igual que la forma del mundo y no hay diferencia entre tú y el mundo. Entonces no te conozco. Vives exactamente como el mundo, piensas como el mundo, actúas como el mundo. Dice una persona, sabe a pescado, huele a pescado, tienes camas, pues ¿qué es pescado? Versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Se están dando cuenta? Si yo me complazco con el mundo, me vuelvo automáticamente enemigo de Dios. Por eso les digo que tengan cuidado, porque las iglesias que hoy en día son grandes aquí en Monterrey, la mayoría de ellas, y incluso pequeñas también, son enemigas de Dios. Porque no viven bajo el temor de Dios, no viven diferentes, no se les enseña a vivir diferentes, no se les enseña a apartarse del mal, porque se van las personas y se acaba el dinero, se acaba el ingreso y ya no hay show.
¿No se ha dado cuenta que cuando usted va a una iglesia grande es lo que usted está pagando, su diezmo o su ofrenda, es por pagar el espectáculo que da? Es un entretenimiento. El pastor ni la conoce, a la última de atrás ni la conozco, ni me interesa conocer. Por eso usted entra, sale y se va a la hora que usted quiera, porque pues no le interesa conocer a nadie, ni le importa a nadie. Usted nomás viene a escuchar la palabra de Dios. Eso se llama entretenimiento. Usted viene a escuchar, es que me gustan las alabanzas. Y usted viene a escuchar las alabanzas. Y usted viene a eso, usted va a entretenerse. Pero te predican y te dicen, te va a ir bien en la vida. Tú confías ahorita con tu boca que Dios va a esto, que el otro. Y usted empieza a confesar, gracias Dios porque vas a restaurar mi matrimonio, mi vida, mis finanzas y esto, que el otro. Y usted sale y sigue siendo igual que el mundo. ¿Se da cuenta de lo que dice? Usted está adulterando. Usted dice que tiene un matrimonio con Dios, pero adultera con el primer pensamiento del mundo y vive como el mundo. Y no solamente vive como el mundo, si Dios se ha hecho su enemigo ahora. ¿Se están dando cuenta? Dios es su enemigo. Por eso les digo mucho a esas personas, necesitan entender que no son cristianas. Necesitan entender que Dios está enojado con ellas. Que Dios es su enemigo. No porque Dios quiera, sino porque tú has decidido vivir como el mundo. Dice ahí, el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Pero fíjate lo que está diciendo ahí. No está diciendo, Felipe, tú eres enemigo. No, está diciendo cualquiera que quiera meterse con el mundo. Es mi voluntad meterme con el mundo. Es mi deseo, mi pensamiento meterme con el mundo. Es mi decisión. Si yo lo hago, me vuelvo enemigo de Dios. ¿Se están dando cuenta? No es Dios el que me está declarando, Mayra, eres mi enemiga. No, soy yo al meterme en el mundo y vivir como el mundo. Pensar como el mundo y vivir de la manera que el mundo vive. Yo en automático me hago enemigo de Dios. ¿Está entendiendo esa parte difícil? ¿Está entendiendo por qué ahora también nosotros tenemos que ser como luminares para enseñarle a las personas y decirle, tu cristianismo no es cristianismo verdadero? Y no te lo digo desde un punto de vista, el mío sí. Te lo estoy diciendo para que salgas de esa situación, para que conozcas a este Dios vivo y te des cuenta que necesitas vivir diferente para Él como hijo obediente, como la luz del mundo que es Cristo en nosotros. Y así es como tenemos que aprender a vivir, como Cristo en nosotros, como Él vivió. Sed santo como Él es santo. Sed santo significa ser apartado como Él fue apartado. Jesús no hizo ningún pecado, pero no se trata de que nosotros no vayamos a pecar, sino que se trata de vivir una vida en obediencia al Padre. Amén. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de entenderla, comprenderla un poco. Y gracias porque nos enseñas que debemos ser diferentes y que debemos de vivir en santidad como tú vives en santidad, Señor. Y que debemos vivir alejados del mundo, Señor, no pensando como este mundo piensa ni viviendo como este mundo piensa. Te pido nos perdones por las veces que hemos actuado como el mundo y que hemos pensado como el mundo. Te pido que nos ayudes, Señor. Si estamos practicando algo que no te agrade o algo que sea conforme al mundo, ayúdanos, Señor, porque no queremos que nuestra mente ni nuestro cuerpo sea dominado por eso, porque fuimos comprados por precio, la sangre de Cristo Jesús. Fuimos rescatados y redimidos para vivir una vida conforme a ti, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Y sé que el día de hoy has hablado a mi corazón. Y yo te digo, Señor, todos los que quieran servir de corazón al Señor, díganle, Señor, tú eres mi Salvador. He decidido negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte, cueste lo que me cueste. Y dejaré todo lo que tenga que dejar, porque no soy de este mundo, sino del reino de Dios, que fui comprado por la sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.